De la mano de un experimentado grupo de vecinos vamos a descubrir cuáles han sido los procedimientos y las técnicas tradicionalmente empleados a lo largo de todo el proceso de obtención de la aceituna, desde la preparación óptima de los olivares hasta la recolección y envase de la oliva, pasando por todas las particularidades y secretos propios de una actividad convertida en seña de identidad del pueblo de Salas Altas. Pues mira, cortado de astral. Para cortar camales, esta es pequeña, pero se llevaba un astral como esta. Una mediana, mediana, se decía. Para cortar y para estrancar, para cortar trancas. Hizo eso. Y para la rama menuda, pues ya eran estraletas de estas. Pues le vamos a pasar un poco la piedra, porque está un poco aceta de los troncos, y hay que sacarle un poco la carga que se le pone. Y así al mismo tiempo el hilo vuelve a su ser. Si no están bien afiladas, pues se trabaja mucho y nos adelanta. Porque si está bien afilada, si le das de revés, escapa. Si va de punta, ya no entra tanto en la madera. Bueno, esto ya... Pues vamos a abrivarla, a repasar y quitarle la rama que le sobra, que aquí se llama abrivar, para que no esté muy cargada de rama y la planta pues pueda producir un fruto mejor. Los abuelos, para ver un camal si estaba bueno, lo estregaban con la mano y lo cogían con la mano bien preta y decían, este está sano, este no está tan sano, dice, este puede brotar bien. Y era verdad. Actualmente muy poca gente utiliza como herramienta el estral en esta primera fase de briva o poda de los olivos. Esta ha sido sustituida por métodos más modernos y rápidos como la tijera y la motosierra. Bueno, por este lado, para muy le vale, ¿no? Vamos a faginar, la verdad es que vamos a recoger la rama. Aquí se le llamaba antes a faginar y se le llama igual. Se metía tantas ramas para un lado como para otro, porque si no se desequilibraría. Y todo lo meto para este lado, saldrían torcidos. Y todo lo meto para este lado, mitad para cada lado. Bueno, fajo. De las ramas de olivo cortadas y amontonadas, todo era aprovechable. Las hojas servían de alimento para el ganado. Las ramas más gruesas se troceaban y junto con las ramas más finas que se necesitaban, se transportaban a casa para quemar en el hogar. El resto de madera que se quedaba en el monte debía quemarse y sus cenizas servían también de abono para la tierra. Pues esto primero se limpian a los olivos y luego después, para que no haya estorbo cuando se labra, pues se tiene que quemar, porque si no, no se podría labrar, que se amontonaría todo. Lo voy a atizar esto ahora, ¿eh? Pues estas ramas se queman para que no haya cucos, que se le dice el barrenillo. Y se hace una limpieza y así, ¿no? Pues va bien, o sea que esto se tiene que limpiar. Y es debido al que no se ponga barrenillo en los olivos que quedan. Ahora, como viene aire y está ya caliente la rama, arde con más fuerza. La primavera corresponde al despertar vegetativo de la planta, después de la pausa de los meses fríos. En esta estación, en los olivares, es necesario abonar la tierra y trabajarla para favorecer el almacenamiento del agua. Además del abono con fertilizantes, el abono tradicional con estiércol sigue siendo tremendamente efectivo y suministra al olivo todos los minerales que necesita. Pues hombre, se utilizaba estiércol, que se carriaba con caballerías, con cuevanos a carga, y se dejaba un montón en cada tronco, y cuando se llegaba a sembrar, pues entonces se esparcía. Con las forcas se tiraba alrededor. Para que tengan alimento y puedan producir pues un poco más de... Si no les echarías nada de estiércol ni les ayudarías en fertilizantes. La herramienta más adecuada para trabajar con el estiércol es el bigós, porque al llevar dos púas penetra en él fácilmente. No es conveniente que quede muy contra
Más esparcido queda la planta, lo coge mejor. Lo que es el vuelo de la planta, de la vegetación, digamos. Es conveniente enronarlo lo antes posible, porque el sol lo deteriora. Las propiedades que pueda tener beneficios para digamos, que es la tierra o la planta, pues se merman al dar el sol. Por eso se trata de, en cuanto se ha esparcido, puede pasar el arado con el tractor y meterlo debajo de tierra, enronado, vaya. Pues como veis, lo que voy a hacer ahora va a ser enronar el estiércol, eliminar la hierba, que esto se puebla rápidamente, y esponjar el terreno, que se quede un poco esponjado y arreglarlo en condiciones. Una vez labrado el campo con el tractor y enronado el estiércol, hay que garantizar que no les falte el agua a los olivares. Haremos aquí un brazo, para cuando venga aguas fuertes, sobre todo de tormenta, evitar que escape el agua. Y así recogeremos el agua y las dos plantas les servirá para el tiempo de sequía como de mantenimiento. Siempre en los sitios que escapa el agua. Aquí, por ejemplo, está pendiente. Y lo vamos a hacer de tal forma que nos coja las dos oliveras y hacerlo un poco así, porque si lo hacemos así se nos va a escapar el agua. Siempre buscar el sitio donde nos coge el agua mejor. Es un surco, siempre se hace cuando se ha terminado de la última labor, porque claro, si ahora tuviera que dar el tractor otra labor, le perjudicaría. Siempre que más o menos en junio, cuando se da la última labor, se hace, y así ya no se perjudica, ya no hay que tocarlo, ni se deshace, ni le perjudica el tractor. Y como veis, pues aquí de cualquier manera cogería 100 litros o más de agua. De hacerlo o no hacerlo es un agua perdida. Existen 3 formas de plantar una olivera. Las técnicas tradicionales son conocidas como plantar de toceta y plantar de planzón. Bueno, pues simplemente voy a cortar un trozo de este olivo para hacer una plantación de toceta, que se le llamaba aquí. Y lo voy a hacer con esta jada que le llamamos aquí jada de gallón, que se empleaba para estas cosas. Y ya ve que lleva aquí el corte preparado para eso. Si no llevara esta venilla no brotaría. Simplemente esto no brotaría. Tiene que llevar raíz, de la raíz. Estas raíces que llevan ahora brotarán y de aquí saldrán otras también. Una vez cubierto, echar raíces por todo. Elegiremos aquí esta clarura, que tenemos un poco de sitio, y la vamos a poner sobre 30 o 40 centímetros de profundidad. Antes de colocarla, es conveniente la tierra de arriba del labor, que no es tan cruda, siempre echarle como 2 o 3 centímetros, para que se siente mejor y no trabajará en sitio no tan duro, cogerá enseguida antes la raíz. Es conveniente que quede muy prieta. Ahora la taparemos de todo, porque estos brotes mueren. Pues ahora voy a meterle a regarla. Es conveniente que la toza siempre esté húmeda. Si no la tenemos húmeda, se nos va a morir. Por 6 o 7 litros ahora es suficiente, pero vamos, no hay que dejarlo de la mano, ¿eh? Si no, cada mes, si podemos echar los 3, 4, 5 litros, si no llueve, pues mejor. Y si llueve, igual. El primer año, una vez que él ya ha hecho raíz, tranquilos, que no pasa nada. Voy a terminar de taparlo, que a ver si tenemos suerte y nos brota. Bueno, y ahora, cuando llegue el tractorista, no nos da mal, le pondremos una marca. Bueno, terminado. Pues salir no saldrá hasta la primavera que viene. Antes siempre se plantaba así, porque no había dinero para poder comprar árboles hechos. En campo de secano, este olivo tardará entre 4 y 5 años en dar su primer fruto. Aquí estamos escombrando para arrancar una toza de olivera, para plantarla en otro sitio. Porque esta ya es vieja y trasplantándola puede venir una planta el día de mañana más grande, que tardará a dar fruto por lo menos 6 o 7 años. Siempre se eligen en sitio que haya una toza. Si no hay toza, no hay toceta, no sale brote.
Hazle un poco de palanca, Cosme, a ver si se resiente algo. Agarraos aquí uno. ¡Ay! ¿Cuál? ¿Qué es nuestra? Pues ahora hay que cortarla y dejar alguna rama, porque así, dejando alguna rama, le ayuda a que la savia suba para arriba. Si no, es más fácil de que se duerma, que no brote. Y por eso vamos a dejar esta rama, esta la cortaremos de aquí, porque todas las plantas cuando se escoronan o se plantan se debe de dejar alguna rama, igual para plantar como para injertar. Por aquí sí que hay raíces. Y esto menudo es lo que tiene que volver a brotar. Estos pelos tan pequeños y estos pelos tan pequeños son los que vuelven a brotar. Y esto decían que había que plantarlo tal como está en esta posición. Así, esto cortado, lo que está astillado para el Pacino, para el norte, y esto para abajo. Venga, Cosme, Venga. tú que estás fuerte. Venga. Para volver a plantar la toceta de olivera, se debe cavar un hoyo o cova lo suficientemente grande para que ésta quede bien sujeta y pueda desarrollarse con facilidad. Esta que vamos a plantar aquí sobre 45 a 50 centímetros, por 30 y 40 de ancho. Contra más hondo lo hagamos, menos sentirá la seca, si no llueve. Para plantarla, para ronarla. Por aquí primero. Ahora lo principal es abajo atacar bien, donde tiene las venas. Ahora sería conveniente aquí echarle un pozal de agua, claro. Esta que vamos a plantar, esta ya viene de vivero. Esta es como se plantaba en los tiempos de nuestros padres y los abuelos. Ahora esta ya viene más moderno. Esto no falla nunca. Hombre, la diferencia es que es una planta joven que tiene mejor agarre, eso sí. Podría ser que esta, al ser más joven, resistiera más a la sequía. Le sacamos la maceta. Esta no le queda hueco, aunque no se apriete tanto. ¿Vale? A diferencia de los trasplantes tradicionales, el olivo de vivero tiene más posibilidades de desarrollarse con normalidad, porque es una planta joven y viene ya con las venas o raíces crecidas. Durante el tiempo que transcurre desde la poda hasta la recogida de la oliva, los vecinos de Salas Altas suelen realizar distintas actuaciones sobre las oliveras para mejorar su productividad o para modificarla. Tradicionalmente se ejecutan 3 tipos de injertos: de púa, de canuto y de escudo. Pues vamos a intentar poner aquí un escudo. Vamos a cortar, hacer una raya así, y otra abajo y otra aquí arriba. Luego hay que abrir la piel y poner una yema, que la tengo aquí ya. Tiene que tener mucha sustancia, y entonces al tener mucha sustancia la piel se abre. El mayo es cuando la savia sube. Ahora voy a intentar sujetarlo para que apegue y la savia venga a su ser, siempre guardando la yema, que no quede cogida con la cuerda. Eso es. Pues esto a los 15 días pasar a recordarlo, y si la hoja se conserva verde, pues déjalo, y ahí después a los 20 días o cuando eso, volver otra vez. Si ya se conserva verde y ya se ve que el escudo se conserva verde, entonces se corta de aquí arriba. Se corta a 2 centímetros de encima, se le quita la savia y entonces esto ya brota, ya coge fuerza y ya déjalo. Bueno, después se le corta la cuerda para que al hinchar no se corte y ya queda seguro. Ese es el secreto de esto. Entonces de aquí saldrá un brote y de este brote criaremos una olivera o almendrera o perera, lo que sea. Ahora de momento se ve una hoja, pero en esa hoja hay una yema, y de esa yema es cuando tiene que salir el árbol para arriba. Vamos a hacer un injerto de canuto y ahora lo voy a limpiar, porque esto después brota antes que salga el canuto. Ahora lo voy a alcorzar a la medida que hay que poner el canuto. Ahora lo voy a pelar si se puede.
con la punta de la uña se pela así, hasta que quepa el cañuto. Ahora voy a hacerle para que pase mejor, que no se raje. Ahí. Y ahora vamos a poner el canuto. Y ahora metemos aquí el canuto. ¿Ve? Hay que apretarlo bien, porque tiene que unir bien el pellejo une con el injerto. Esto tiene que unir, y abajo no tiene, arriba, aunque quede pelado, es igual, eso se seca. Pero abajo no tiene que quedar bien casado con este otro. Y está eso de un injerto, ya está hecho. Esto no se ata, ni nada. Ahora, pues brotará, y de vez en cuando se va limpiando. Todo lo que saca por aquí se va limpiando, si no el canuto lo mata el injerto. Pues después, para el mes de junio, mayo y junio, cuando es savia. Si no es savia, no hay nada a hacer. Si es savia, pues entonces salen los cañutos del escudo, todo lo que viene. Pero si no es savia, pues no salen, se rompen. Este queda muy majo, ¿ves? Y ya está todo el proceso hecho. Vamos a hacer un injerto en una olivera, pero de púa. Entonces voy a rebajar un poquitín en el suelo con el motivo de que el injerto se quede un poquitín debajo de tierra, o sea, que no se quede al aire libre. Pues ahora vamos a emplear, por ejemplo, una tijera, porque hay que cortar el pie de la planta, hay que cortarlo de todo. Ahora ya está cortado, y ahora vamos a emplear el cuchillo para rajar, abrir una cuña para poder poner la púa. Bueno, ahora ya lo tenemos abierto y ahora vamos a proceder pues a hacer la púa. Tenemos que coger pues una rama, de la variedad que queramos injertar, y entonces pues tenemos que hacer la púa de esta forma. Y ahora necesitamos pues una gancha expresamente pues para hacer púas. Y entonces hay que espalmarla por los dos lados bien espalmada y dejarla bastante fina para que entre en plan de cuña, pero que no tome abajo aire, que quede abajo después bien cerrado. Bueno, pues ahora vamos a colocar la cuña aquí en la grieta que hemos hecho, o sea, en la abertura. Esto se debe de colocar a un lado para que unan las dos pieles. La parte fundamental del injerto de púa consistía en sujetarlo con la presión suficiente. Para ello se utilizaba normalmente rafia. Esto pues no se puede quedar así, porque aquí entraría el aire, entraría el sol y esto se iba a secar. Y ahora vamos a proceder con la azada, vamos a hacer pues un montón y lo vamos a tapar hasta arriba, de todo. Vamos echando tierra, hace falta hacer el montón bastante ancho, que tenga base, porque es que de esa forma pues no se va a deshacer. Bueno, pues estamos terminando de hacer el montón y aquí está la púa y la vamos a terminar de enronar, pero con tierra muy fina para que no tenga ningún problema al tiempo de salir el brote, que le coja una piedra o una cosa, un torroco que no esté suave, y entonces el procedimiento de brotar es mucho mejor. Entonces ya tenemos hecho el injerto de una olivera con púa. Durante la primavera, la flor de la olivera se muestra en el apogeo de su esplendor. Pues esto ahora primero sale muestra y ahora están ya florecidas. Ya van a expulgar. El expulgar es esto, que caiga la flor. Ahora lo que les iría bien a estas plantas sería una tormenta, una tronada, que caese unas batidas de agua bien fuerte y se quedarían limpias, porque si no pasa una cosa, que ahora al florecer, si se queda seco, la muestra se queda allí quieta y se aflama, o sea que se secan las olivas. Y si viene una tronada fuerte, pues entonces esto lo limpia todo y se quedan brillantes, se quedan ya limpias. Esto es un pimpollo. Nosotros le llamamos un pimpollo, un racimo, que a lo mejor ves una oliva, otras en vez tres. Dice, fíjate qué pimpollo, o a lo mejor hay en una rama, una veintena de olivas. Dice, fíjate qué pimpollo, qué rama de olivas más majas. Vamos a proceder en esta olivera, en el tronco a quitar estos brotes. Pues verdaderamente son chupadores que decimos que hay que quitarlos para que la planta pues viva mejor, nos trague y
quede limpio para poder enmantar el día que se llegue a coger olivas. Esto normalmente se suele hacer a principios, o sea, a finales de agosto, principios de septiembre, para que ya no vuelva a rebrotar otra vez. Se puede cortar, como vamos a hacerlo ahora, pues estos de aquí arriba más altos, le vamos a dar con la astraleta. De esta forma, y luego pues estos otros de aquí abajo, porque a veces puede haber alguna piedra o algo, entonces estos es más fácil de darles de esta forma y darles con la ajada, ¿eh? De esta forma se va limpiando igual y así no vamos a fastidiar la estraleta. Bueno, pues ya está limpio. Las variedades de olivas de aquí en Salas eran injertos, blancas y verdeñas. Y había alquetranas también, alquetranas pocas. Y siempre se cogían primero los injertos y las blancas porque son olivas dulces y se caen más, maduran antes. El proceso de maduración de la oliva es progresivo pero muy lento y tiene que ser recogida cuando se ha desarrollado plenamente. En Salas Altas, las olivas verdes para aliñar se recogían a mediados de septiembre y las olivas para aceite habitualmente en vísperas de Navidad. Porque decía el dicho que el que cogía la oliva antes de Navidad dejaba el aceite en el olivar. Era a raíz de que venía el frío y con el frío la oliva se encogía, perdía el agua y entonces quedaba ya más, quedaba el aceite. Pesaban menos, pero abundaban más en aceite. Ahora estas oliveras están muy rebajadas. Antes serían como 3 veces. Había oliveras que salían más de 100 kilos de olivas. Ahora no, porque como están ahora, pues no abundan. ¿Pero nos pillamos la cámara o no? Las olivas que caen de arriba les llamamos delanteras, que siempre se solían antes, se cogían cuando se sembraba, pues se miraban de coger antes de sembrar y se dejaban en los troncos de las oliveras, a montonetes, y luego en el tiempo se cogían. Y cuando llegabas el tiempo de coger, pues si había se repasaban otra vez. O sea que se recogían mucho, más que ahora. Menos mal que no está la boira, porque si estuviese la boira, entonces sí que se cogen mal. Bueno, pues ya está. Venga, ya podéis venir, que ya están las del suelo cogidas. ¿Al mantar? Sí, después el mantaba. ¿Cómo estáis? ¿Estáis guapas o qué hoy? Sí, hermosas. A ver, pasemos. Se ponían mandiles que eran de cáñamo o borrazos que le decían, o sábanas de cama, lo que tenía cada uno. Hombre, hay que casarla, que esta otra está un poco enredada de ahí. ¡Cásala, cásala! Hombre, claro. Esta larga habíamos de poner más afuera, tú, Carpi. No. ¿Y no te enderezará? Hombre, ya está puesta, ¿ves? Ya se ha puesto, ya le vale. Vamos a poner esta manta aquí en un lado. No vale, ya. Pues el último que entraba en la cuadrilla era el que cogía el mando de la escalera. Entonces las oliveras no eran como estas, eran más esfargaladas y si a lo mejor arriba por las bragas se quedaba ramas que por dentro no llegabas, pues echabas la escalera y subías y expulgabas a rama y va rodeando la olivera y entonces se quedaban todas acompasadas. Aquellos que estás arriba tienes ventaja, porque estamos abajo. Hay maneros que son cortos de 1,5 metros o 2 metros y luego ya viene otra percha mediana y la otra larga que se empleaba para repasar y solían ser de avellanera y de cerollera. En vez de pegar de frente hay que pegar siempre de lado para que no se rompa la rama, porque si le pegas de frente entonces rompes esa rama y tiras el fruto del año que viene, porque normalmente en el nuevo es donde sale la flor. Si le pegas de lado, escapa, se rompe pimpollos siempre, pero ya es otra cosa, no se deshacen tanto las plantas. Tú dale, que te pego. Te que dejarla bien cogida, Joaquín, si no, ¿qué es? Hay que aprovechar. Bueno, Oye, compañeros, esto hay que darle ya fin. y ahora Ahora desenmantar. Que se caigan. cogerá ya. Espera, Que espera, no se Carpi, caigan allí. espera. No pasa nada. Hombre, venga. Una vez concluido el vareo, se procedía a recoger las mantas y agrupar la oliva caída. Ahora vamos a coger allá abajo hasta aquí arriba, ¿o qué? Son hombres. Hombrecillos, monicacos y monicaquillos. Dale un poco más para adelante, no quedan en el suelo. ¿Tiramos ya? Pues tiramos. Ahora limpiarlas un poco. Hombre, claro.
Friadas un poco que queda alguna en algún rampallón, hasta que no quede, porque si no, después para rastrillar, ¿eh? Venga, ahora purgarlas un poco, ¿no? Venga, las purgamos, un poco. Venga, la de 3. Esto tiene que ser, saberlo hacer, ¿eh? Se recogían y se ponían en una. Y luego se sacaban las hojas, que son los ojos que les decíamos nosotros. Cuando eso se cogía uno de una punta y otro de otra y se movían para terminar de limpiar y se ponían en sacos. Venga, tira para allá. Cuando las limpiábamos en el monte, se ponía una manta o dos y otra largo y después, pues una mano al aire, limpiarlas al aire. Ahora ya se puede ir aventando. Muchos aventábamos en el monte porque no teníamos un avental y se aprovechaban los viajes, porque si no las limpiaban en el monte así al aire y llenabas cuevanos o sacos. Y si podías poner 3 sacos en una caballería, pues aprovechabas, si no, si llevabas 3 sacos, a lo mejor después salía medio saco de hojas y perdías el tiempo. El que tenía medios no, las guardaba y las llevaba para casa y en casa por la noche pues las pasaban por la ventana. Las tiratas que se crían mejor las hojas. Bueno, venga, esto ya está. Pasarlas por la ventana era para triar las hojas, para que las hojas cayeran y luego las olivas caían en un mandil ya limpias. Aparte había uno por cada lado pasando las manos y al que caían después había a lo mejor 2 o 3 hombres amontonándolas y sacando si alguna hoja caía. ¿Qué tal toleras? ¿Toleras muchas hojas o qué? No, muy bien. Limpias como loro. Bueno, pues misión cumplida, chavalas. Bueno, venga. Primero vamos a subir la ventana para poder sacar a manta. Va, venga, va. Ojo, Bueno, venga, olivos. El último día de la recogida, tras acabar de cargar los sacos de olivas, el dueño procedía a cortar el ramo de olivo que simbolizaría la obtención de una buena cosecha. Bueno, coger esa punta. Con la manta. Aquí hay que cortar el ramo antes de cargar. Oye, ¿cuál cortamos? Tú que ya son más jóvenes, subí y cortado un brote por aquí para rematadura. Y para colgar o gallo después. Según en qué casas, el amo iba mirando y si veía un pollizo, un brote que era como el brazo, que estaba bien cargado, aquel no lo dejaba tirar, el día que se quedara. Y el día de la rematadura lo cortaba. Y al tiempo de marchar para casa, pues se cargaba, se ponía en el carro y llegando a casa, en algunos sitios lo ponían en el balcón y si tenían gallos, pues ataban un gallo o 2 en el ramo y aquellos era para rematadura. Venga, y a comer, va. Las remataduras era un día muy eso, porque traían para el monte frechinache, que se les decía, hígado y eso, con aceite. Y luego pues a cena pues era igual. Y hacían baile, en muchas casas se hacía baile. Los que se estaba ahí, si no vecinos o eso, pues los invitaban los amos y venían y se hacía baile. Era un día señalado, era rematadura. La pañadiego está de primera, chicos. Venga, va. Nos vamos. Agarra. Qué bien que hemos hecho la rematadura. El jornal con gasto eran 12 pesetas al día. Y si ibas a jornal seco, pues venían a ser 15 pesetas. Luego en casa, por la noche, las juntabas a lo mejor 6 u 8 o 10 en muchas casas y esas olivas las echaban en un trujar, porque no se molían a continuación. Se echaban en un trujar, se espardían y con unas esteras se apretaban bien pretas. Porque moler a lo mejor era en abril y en mayo, y así bien pretas, pues las olivas no se malmetían. Se malmetían igual, pero no fermentaban tanto. Al estar pretas no fermentaban. Y así era la vida. De la mano experta de estos vecinos de Salas Altas, hemos recorrido todo el proceso de recolección de la oliva realizado a la vieja usanza, rememorando sus características, para que sigamos disfrutando del inconfundible sabor de lo tradicional. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.